Un bosque de piedra. Un grito de júbilo se elevó entre la multitud. Eragon estaba sentado en las casetas de madera que los enanos habían construido a lo largo de la base de los parapetos exteriores de la fortaleza Bregan. La fortaleza se asentaba encima de un redondeado cerro del monte Tradrur, 1,5 kilómetros por encima del brumoso suelo del valle, y desde allí se podía ver a leguas de distancia en cualquier dirección, hasta que las accidentadas montañas tapaban el horizonte. Al igual que Trondheim y las otras ciudades de los enanos que Eragon había visitado, la fortaleza Bregan estaba construida por entero con piedras de cantera. En este caso, era un granito rojizo que otorgaba una sensación de calidez a las habitaciones y a los pasillos del interior. La fortaleza era un sólido edificio de gruesos muros que se levantaban 5 pisos hasta un campanario abierto, en cuyo techo había una lágrima de cristal del diámetro de 2 enanos, sujetada con 4 arcos de granito que se juntaban en el centro formando un ángulo en la clave. Esa lágrima, según Oric le había contado a Eragon, era una copia en grande de las antorchas sin llama de los enanos, y en ocasiones de gran emergencia se podía utilizar para iluminar todo el valle con su luz dorada. Los enanos la llamaban Ad Sindrith Narberl, o la gema del Sindri. En los flancos de la fortaleza se apiñaban numerosas construcciones exteriores, y otras estructuras con establos, fraguas e iglesias dedicadas a Mortrogal, el dios del fuego de los enanos y el patrón de los herreros. Bajo sus altos y lisos muros había decenas de granjas esparcidas por los claros del bosque, de cuyas chimeneas de piedra se elevaban nubes de humo. Todo eso, y más, le había contado Oric a Eragon después de los 3 pequeños enanos lo hubieran acompañado hasta el patio de la fortaleza Bregan. En cuanto se cruzaron con alguien, gritaban «¡Argedlam!». Oric había recibido a Eragon como un hermano y le había llevado a los baños. Cuando se hubo bañado, se ocupó de que lo vistieran con una túnica de un púrpura oscuro y de que le pusieran un aro de oro en la frente. Después, Oric le sorprendió al presentarle a Ebdra, una enana de ojos brillantes y rostro de manzana con el pelo largo. Le anunció con orgullo que se habían casado 2 días antes. Mientras Eragon expresaba su sorpresa y los felicitaba, Oric cambió el peso del cuerpo de un pie a otro, incómodo. Me apenó que no pudieras asistir a la ceremonia, Eragon. Hice que uno de nuestros hechiceros contactara con la Suada y le pedí que os diera, a ti y a Safira, mi invitación, pero ella se negó a decíroslo. Tenía miedo de que esa invitación te distrajera de la misión que tenías. No la culpo, pero hubiera deseado que esta guerra te hubiera permitido asistir a nuestra boda, y a nosotros a la de tu primo, ya que estamos emparentados ahora, por ley, aunque no por sangre. Y Vedra, con un acento fuerte, añadió: «Por favor, considérame de la familia, asesino de sombra. Mientras esté en mi mano, serás siempre tratado como un miembro de la familia de la fortaleza Bregan, y podrás pedir acogida en nuestra casa siempre que lo necesites, aunque sea Galbatorix quien te persiga». Eragon asintió con la cabeza, conmovido por la oferta. «Eres muy amable. Si no te molesta mi curiosidad, ¿por qué habéis decidido tú y Oric casaros ahora? Teníamos pensado contraer matrimonio esta primavera, pero, continuó Oric con su brusquedad habitual, los úrgalos atacaron Fatherdur, y entonces Orcar me mandó a viajar contigo a Yesmerá. Cuando volví y las familias del clan me aceptaron como su Grimborsted, pensamos que era el momento perfecto para terminar el noviazgo y convertirnos en marido y mujer. Quizá ninguno de nosotros sobreviva más allá de este año, y entonces, ¿por qué atrasarlo? Teníais que elegir al jefe del clan, dijo Eragon. Sí, elegir al próximo jefe del Doom Ingentium fue un asunto difícil. Estuvimos ocupados en eso más de una semana, pero al final la mayoría de las familias estuvieron de acuerdo en que yo debía seguir los pasos de Odgar y heredar su posición, dado que yo era el único heredero declarado. Eragon estaba sentado al lado de Oric y Edra, devorando el cordero y el pan que los enanos le habían servido y observando el torneo que tenía lugar delante de las casetas.
Orig le había contado que era costumbre entre las familias de enanos que si tenían oro ofrecieran juegos para entretenimiento de sus invitados de boda. La familia de Odgar era tan rica que los juegos, esta vez, ya habían durado 3 días y continuarían otros 4 más. Había varias competiciones: lucha libre, arco, lucha con espada, demostraciones de fuerza y el torneo que estaba teniendo lugar en esos momentos, el Gastkar. Desde los dos extremos de un campo de hierba, dos enanos cabalgaban el uno hacia el otro encima de unas Felduston blancas. Las cornudas cabras de las montañas daban saltos de 2 metros sobre el césped del campo. El enano de la derecha llevaba un pequeño escudo en el brazo izquierdo, pero no llevaba ningún arma. El enano de la izquierda no tenía escudo, pero en la mano derecha blandía una jabalina lista para ser lanzada. Eragon aguantó la respiración mientras la distancia entre las Felduston se reducía. Cuando estuvieron a menos de 2 metros de distancia, el enano de la izquierda, con un rápido movimiento del brazo, lanzó la jabalina contra su oponente. El otro enano no se protegió con el escudo, sino que levantó el brazo y, con una rapidez de reflejos asombrosa, atrapó la lanza en el aire. La blandió por encima de su cabeza. La multitud prorrumpió en gritos de júbilo, a los cuales se sumó Eragon, que aplaudió con fuerza. «Eso ha sido una muestra de gran habilidad», exclamó Orik, que rió y se terminó la jarra de hidromiel. La cota de malla le brillaba bajo la primera luz de la tarde. Llevaba un yelmo adornado con oro, plata y rubíes, y en los dedos lucían 5 anillos grandes. De la cintura le colgaba el hacha, que siempre llevaba encima. Y Vedra iba vestida de forma más suntuosa, con tiras de tela bordada por encima del elegante vestido y unos collares de perlas y de oro entrelazado en el cuello. En el pelo lucía una peineta de marfil, en la cual había una esmeralda engarzada que era grande como el dedo pulgar de Eragon. Entonces una hilera de enanos se pusieron de pie y soplaron unos cuernos que llenaron las montañas de alrededor con su eco. Un enano dio un paso hacia adelante y, en el idioma de los enanos, pronunció el nombre del ganador del último torneo, así como los nombres de las siguientes contrincantes de Gastkar. Cuando el maestro de ceremonias terminó de hablar, Eragon se inclinó hacia adelante y preguntó: «¿Nos acompañarás a Fatherdur y Vedra?» Ella negó con la cabeza y le dedicó una amplia sonrisa. «No puedo. Debo quedarme aquí y atender los asuntos de los Ingentium mientras Orik está fuera, para que cuando vuelva no encuentre a nuestros guerreros muertos de hambre y todo nuestro oro agotado». Riendo, Orik levantó la jarra hacia uno de los sirvientes que se encontraba a unos metros de él. Mientras el enano se apresuraba a llenársela con hidromiel, Orik le dijo a Eragon con un orgullo que era evidente: «Y Vedra no exagera. No solo es mi esposa, ella es la... ¡Ay! Vosotros no tenéis una palabra para eso. Ella es la Grimskarbolgos de Drungim Ingentium». Grimskarbolgos significa guardiana de la casa, la que arregla la casa. Su deber es asegurarse de que las familias de nuestro clan pagan el diezmo a la fortaleza Bregan, de que los rebaños se conducen a los campos adecuados en el momento preciso, de que nuestras reservas de comida y de grano no se reduzcan demasiado, de que las mujeres del Ingentium dejan telas suficientes, de que nuestros guerreros estén bien equipados, de que nuestros herreros siempre tengan metal de hierro y, en resumidas cuentas, de que nuestro clan esté bien organizado y de que prospere. Hay un dicho entre nuestra gente: una buena Grimkarlos puede crear un clan, y una mala Grimkarlos puede destruir un clan, dijo Ivedra. Orik sonrió y le tomó la mano Ivedra. Y Ivedra es la mejor de las Grimkarlo. No es un título heredado. Hay que demostrar la propia valía para desempeñar el cargo. Es raro que la mujer de un Grimborstir sea una Grimkarlo. En ese sentido, soy muy afortunado. Acercaron los rostros y se frotaron la nariz el uno con el otro. Eragon apartó la mirada, sintiéndose solo y excluido. Luego Orik se recostó en la silla, tomó un pedazo de carne y dijo: «Ha habido muchas Grimkarlo famosas en nuestra historia. A menudo se dice que la única cosa para la que los jefes de clan servimos
es para declararnos la guerra los unos a los otros, y que las Grincarlos prefieren que pasemos el tiempo peleándonos y que no tengamos un momento para interferir en los asuntos del clan. Vamos, Sylph Delva, dijo Edra, sabes que eso no es verdad, o que no será así entre nosotros. Bueno, repuso Oric, acercando su frente a la de Ibedra. Volvieron a frotarse la nariz. Eragon dirigió de nuevo su atención a la multitud, que acababa de proferir silbidos y abucheos. Vio que uno de los enanos que competía en el Hearthstag había perdido la calma y en el último momento había dirigido a su Felduston a un lado y continuaba intentando huir de su contingente. El enano que tenía la jabalina le siguió durante 2 vueltas. Cuando estuvo lo bastante cerca, se puso de pie encima de los estribos y lanzó la jabalina, que acertó al otro enano en la parte trasera del hombro. Este, con un aullido, cayó de su montura y se quedó tumbado de lado sujetando el arma que tenía clavada en la carne. Un sanador corrió hasta él. Al cabo de un momento, todo el mundo dio la espalda al espectáculo. Oric hizo una mueca de disgusto. «Ah, pasarán muchos años hasta que su familia pueda borrar la mancha del deshonor de su hijo. Siento que hayas tenido que presenciar este penoso acto, Eragon. Nunca es agradable ver cómo alguien se cubre de vergüenza». Los 3 permanecieron sentados y en silencio durante los 2 torneos siguientes. Luego Oric, para sorpresa de Eragon, le cogió del hombro y le preguntó: «¿Te gustaría ver un bosque de piedra, Eragon?» «No existe una cosa así, a no ser que esté tallado». Oric meneó la cabeza con los ojos brillantes. «No está tallado y sí existe. Así que te lo pregunto otra vez. ¿Te gustaría ver un bosque de piedra? Si no es una broma, sí, me gustaría». «Ah, me alegro de que hayas aceptado. No es una broma, y te prometo que mañana tú y yo caminaremos entre árboles de granito. Es una de las maravillas de las montañas Beor. Todos los invitados del Dunwich Ingentium deberían tener la oportunidad de visitarlo». A la mañana siguiente, Eragon se despertó en la cama demasiado estrecha de su habitación de piedra, de techo bajo y de muebles pequeños. Se lavó la cara en una jofaina de agua fría y por puro hábito intentó contactar mentalmente con Saphira, pero solamente percibió los pensamientos de los enanos y de los animales que había dentro y alrededor de la fortaleza. Se sintió flaquear, así que se agarró a los extremos de la jofaina, invadido por un sentimiento de soledad. Estuvo en esa postura, incapaz de moverse ni de pensar, hasta que el campo de visión adquirió un tono rojizo y vio unos puntitos flotando delante de los ojos. Con la respiración entrecortada, se esforzó por tranquilizar su respiración. La perdí durante el viaje a Helgrin, pero por lo menos sabía que estaba volviendo a ella tan deprisa como podía. Ahora me estoy alejando de ella, y no sé cuándo nos reuniremos de nuevo. Hizo un esfuerzo por recuperarse. Se vistió y recorrió los pasillos atravesados por el viento de la fortaleza Bregan. Cada vez que se encontraba con un enano, saludaba con un gesto de cabeza, y ellos siempre le devolvían un enérgico «Argellam». Encontró a Oric y a 12 enanos más en el patio de la fortaleza, colocando las monturas a una hilera de ponis cuyo aliento formaban un vaho blanco en el aire frío. Eragon se sintió como un gigante entre esos seres pequeños y musculosos que se movían a su alrededor. Oric le saludó. «Tenemos un burro en el establo, si tienes ganas de montar». «No, continuaré a pie, si no te importa». Oric se encogió de hombros. «Como desees». Cuando estuvieron listos para partir, Ibedra, con el vestido flotando detrás de ella, bajó los amplios escalones de piedra desde la entrada de la fortaleza Bregan y le ofreció a Oric un cuerno de marfil adornado con filigranas de oro en la embocadura y en el cuerpo. Le dijo: «Era de mi padre, y lo llevaba cuando cabalgaba con Grimborit Aldrim. Te lo doy para que puedas recordarme en los días venideros». Le dijo algo más en el idioma de los enanos y en voz tan baja que Eragon no lo oyó. A continuación, Oric y ella acercaron la frente el uno al otro. El enano montó en su silla, se llevó el cuerno a los labios y lo sopló. Una nota profunda y enardecedora fue aumentando de volumen hasta que todo el patio pareció vibrar como una cuerda tensada al viento.
2 cuervos negros levantaron el vuelo desde la torre, chillando. El sonido del cuervo provocó que a Eragon le hirviera la sangre. Se removió, ansioso por partir. Orik levantó el cuerno por encima de su cabeza, dirigió una última mirada a Ivedra, espoleó a su pony y atravesó trotando las puertas de la fortaleza Bregan en dirección este, hacia la boca del valle. Eragon y los 12 enanos le siguieron de cerca. Durante 3 horas siguieron un camino bien dibujado que seguía la ladera del monte Tardru, subiendo cada vez más. Los enanos espoleaban a sus ponis tanto como podían sin dañar a los animales, pero su ritmo era muy lento comparado con el que Eragon seguía cuando estaba solo. Aunque se sintió frustrado, reprimió cualquier queja, puesto que se daba cuenta de que era inevitable que tuviera que viajar más despacio que cuando lo hacía con los elfos o con los Khul. Eragon sintió un escalofrío y se ajustó el abrigo. El sol todavía no había aparecido entre las montañas Beor, y un frío helado dominaba el valle a pesar de que solo faltaban unas pocas horas para el mediodía. Llegaron a una amplia llanura de granito de unos 300 metros de anchura y la bordearon por la derecha, por una pendiente con unas formaciones octogonales naturales. Unos velos de bruma ocultaban el extremo del campo de piedra. Orik levantó una mano y dijo: «¡Contemplad! Aznurklad». Eragon achinó los ojos. Por mucho que se esforzara, no podía distinguir nada de interés en esa dirección. «No veo ningún bosque de piedra». Orik saltó de su pony, le dio las riendas al guerrero que tenía detrás y dijo: «Camina conmigo si lo deseas, Eragon». Juntos caminaron en dirección al sinuoso banco de niebla. Eragon tuvo que ajustar el paso al de Orik. El vaho impregnó el rostro de Eragon, frío y húmedo, y se hizo tan denso que hacía invisible el resto del valle y los envolvía en un paisaje gris donde no parecía haber dirección alguna. Sin desanimarse, Orik continuaba con paso decidido, pero Eragon se sentía desorientado y ligeramente vacilante, y caminaba con una mano extendida hacia adelante por si se tropezaba con algo oculto en la niebla. Orik se detuvo al llegar al borde de una fina grieta que atravesaba el granito a sus pies, y dijo: «¿Qué ves ahora?». Eragon achinó los ojos y miró a un lado y a otro, pero la niebla le pareció igual de monótona que antes. Abrió la boca para decirlo, pero en ese momento percibió una ligera irregularidad en la textura de la pared de niebla que quedaba a su derecha, una borrosa forma de luces y sombras que permanecían inalterada en medio del movimiento de la bruma. Entonces se dio cuenta de que había otras zonas que parecían igual de inmóviles, unas formas extrañas y abstractas que formaban objetos irreconocibles. «No», empezó a decir, y en ese momento una ráfaga de viento le revolvió el pelo. Con el súbito impulso de la brisa, la niebla se hizo menos densa y las dispersas formas de luces y sombras formaron las siluetas de unos enormes árboles de color ceniza y de ramas desnudas y nudosas. Alrededor de Eragon y de Orik se elevaban docenas de árboles, pálidos esqueletos de un viejo bosque. Eragon colocó la palma de la mano sobre uno de los troncos. La corteza era fría y dura como una roca, y unos pálidos líquenes cubrían la superficie del árbol. Eragon sintió un cosquilleo en la nuca. A pesar de que no se consideraba supersticioso, esa niebla fantasmagórica, la extraña media luz y la aparición de esos árboles, lúgubres, misteriosos y de mal augurio, encendieron una chispa de miedo en él. Se pasó la lengua por los labios y dijo: «¿Cómo han llegado a ser así?». Orik se encogió de hombros. «Algunos afirman que Guntera debió de colocarlos aquí cuando creó a la Gaesia de la nada. Otros dicen que los hizo Helbog, ya que la piedra es su elemento favorito. ¿Y no tendría el rey de la piedra árboles de piedra en su jardín? Y hay otros que dicen que no, que antes eran árboles como los otros, y que una gran catástrofe ocurrida eones atrás los debió de enterrar en el suelo, y que con el tiempo la madera se convirtió en tierra y la tierra en piedra. ¿Es posible? Solo los dioses pueden saberlo. ¿Quién, aparte de ellos, puede comprender el porqué y el cómo del mundo?
Oryx se alejó un poco. Nuestros ancestros descubrieron el primero de estos árboles mientras extraían granito de esta zona, hace más de 1000 años. Entonces, el Grimnod Boric del Drungim Ingentium, Erblar Lakbar, hizo detener las extracciones de granito y ordenó que sus albañiles extrajeran los árboles de la piedra que los envolvía. Cuando hubieron excavado casi 50 árboles, Erblar se dio cuenta de que debía de haber cientos o incluso miles de árboles de piedra enterrados en la ladera del monte Tardur, así que ordenó a sus hombres que abandonaran el proyecto. A pesar de ello, este lugar atrapó la imaginación de los de nuestra raza y desde entonces, Eknurlan, de todos los clanes han viajado hasta aquí y han trabajado para extraer cada vez más árboles del granito. Incluso hay cierto tipo de Eknurlan que han dedicado toda su vida a esta tarea. También se ha convertido en tradición enviar a los hijos problemáticos aquí para que extraigan 1 o 2 árboles bajo la supervisión de un maestro albañil. Eso parece muy aburrido. Les da tiempo de arrepentirse de su actitud. Oryx se mesó la barba. Yo mismo pasé aquí unos cuantos meses cuando era un bravucón de 34 años. ¿Y te arrepentiste de tu actitud? No, era demasiado aburrido. Después de todas esas semanas solamente había sido capaz de extraer una única rama del granito. Así que me escapé y me encontré con un grupo de Brezler. ¿Enanos del clan Brezler? Sí, Eknurlan del clan Brezler. Lobos de guerra, o lobos guerreros, como lo digáis en vuestro idioma. Me encontré con ellos, me emborraché de cerveza, y mientras ellos cazaban Nagran, decidí que yo también mataría a un jabalí y se lo llevaría a Odgar para que aplacara su cólera contra mí. No fue el acto más inteligente que he hecho en mi vida. Incluso nuestros guerreros más hábiles tienen miedo de cazar Nagran, y yo era más un niño que un hombre. Cuando se me aclaró la mente, me maldije por idiota, pero ya había jurado que lo haría, así que no me quedaba más remedio que cumplir mi juramento. Aprovechando la pausa de Oryx, Eragon preguntó: ¿qué sucedió? Oh, maté un Nagra con la ayuda de los Resgar, pero el jabalí me hirió en el hombro y me lanzó contra las ramas de un árbol. Los Resgar tuvieron que transportarnos a los dos, al Nagra y a mí, hasta la fortaleza Bregan. El jabalí le gustó a Odgar, y yo, a pesar de los cuidados de nuestros mejores sanadores, tuve que pasar todo un mes en cama. Odgar dijo que eso era un castigo por haber incumplido sus órdenes. Eragon observó al enano un momento. ¿Le echas de menos? Oryx permaneció un instante con la barbilla clavada en el musculoso pecho. Entonces levantó su hacha y golpeó el granito con ella, lo que provocó un agudo sonido que resonó entre los árboles. Han pasado 2 siglos enteros desde que el último Drugimdren, la última guerra entre clanes, sacudió nuestra nación, Eragon. Sin embargo, por las negras barbas de Mortrogal, estamos a las puertas de otro. Ahora. Ahora, precisamente, exclamó Eragon abatido. ¿De verdad es tan grave? Oryx frunció el ceño. Es peor. Las tensiones entre los clanes son las más fuertes de lo que la memoria recuerda. La muerte de Odgar y la invasión de Nasuada del Imperio han servido para inflamar las pasiones, empeorar viejas rivalidades y dar fuerza a quienes piensan que es una locura ofrecernos a los bardenos. ¿Cómo pueden pensar eso, cuando Galbatorix ya ha atacado Trondheim con los Úrgalos? ¿Por qué?, repuso Oryx. Están convencidos de que es imposible derrotar a Galbatorix, y sus argumentos tienen mucho peso entre nuestra gente. Tú podrías afirmar con honestidad, Eragon, que si en este mismo instante Galbatorix se enfrentara a ti y a Saphira, ¿vosotros podríais vencerle? Eragon sintió un nudo en la garganta. No, ya lo pensaba. Los que se oponen a los bardenos se han protegido de la amenaza de Galbatorix. Dicen que si nos hubiéramos negado a acoger a los bardenos, Galbatorix no hubiera tenido ningún motivo para declararnos la guerra. Dicen que nos ocupemos de nuestros asuntos y que permanezcamos escondidos en nuestras cuevas y túneles si no queremos tener nada que temer de Galbatorix. ¿No se dan cuenta de que el ansia de poder de Galbatorix es insaciable?
No va a descansar hasta tener a toda la Gaesia a sus pies. Orik meneó la cabeza y los músculos del antebrazo se le marcaron mientras cogía el filo del hacha entre dos dedos. No voy a permitir que nuestra raza se esconda en túneles como conejos asustados para que el lobo haga un agujero y nos coma a todos. Debo continuar luchando con la esperanza de que de alguna manera encontraremos la manera de matar a Galbatorix. Y no permitiré que nuestra nación se desintegre en una lucha de clanes. Tal y como está la situación, otro Drowning destruiría nuestra civilización y posiblemente sería una maldición para los bardenos también. Con la mandíbula apretada, se dio la vuelta hacia Eragon. Por el bien de mi gente, intento conseguir el trono. Drowning, Gedran, Lezconu y Nagra ya me han prometido su apoyo. A pesar de todo, hay muchos que se interponen entre la corona y yo. No será fácil reunir votos suficientes para convertirme en rey. Necesito saberlo. ¿Me vas a apoyar en esto? Con los brazos cruzados, Eragon caminó de un árbol a otro y luego volvió al primero. Si lo hago, es posible que mi apoyo ponga a los otros clanes contra ti. No solo le estás pidiendo a tu gente que se alíe con los bardenos, sino que les estás pidiendo que consideren a un jinete de dragón como uno de los suyos, cosa que nunca han hecho antes y que dudo que quieran hacer ahora. Sí, es posible que algunos se opongan contra mí, dijo Orig, pero también es posible que eso me permita obtener el voto de otros. Deja que sea yo quien juzgue eso. Lo único que deseo saber es, ¿me apoyarás? ¿Por qué dudas? Eragon clavó los ojos en una retorcida raíz de piedra que se levantaba del granito, para evitar la mirada de Orig. Estás preocupado por el bien de tu gente, y haces bien, pero mi preocupación es más amplia. Incluye el bien de los bardenos, de los elfos y de todos los que se oponen a Galbatorix. Sí, si es probable que puedas conseguir la corona, y si hay otro jefe del clan que sí pueda hacerlo, y que no demuestre antipatía hacia los bardenos, ninguno sería un Greenbory tan favorable a ellos como yo. No estoy cuestionando tu amistad, protestó Eragon, pero si lo que he dicho llega a ocurrir y mi apoyo asegurara que un jefe de clan como ese ganara el trono, por el bien de tu gente y por el bien del resto de la Gaesia, ¿no debería yo apoyar al enano que tuviera más posibilidades de ganar? Orig, en un tono mortalmente decaído, dijo: Hiciste un juramento de sangre con el Krunlier, Eragon. Según todas las leyes de nuestro reino, tú eres un miembro del Drowning Ingention, sin importar hasta qué punto alguien lo desapruebe. Lo que Odgar hizo adoptándote no tiene ningún precedente en toda nuestra historia, y no puede deshacerse a no ser que como Grimborit yo te exilie de nuestro clan. Si te vuelves contra mí, Eragon, me avergonzarás delante de todos los de nuestra raza, y nadie va a confiar en mi gobierno nunca más. Es más, demostrarías a tus detractores que no podemos confiar en un jinete de dragón. Los miembros de un clan no se traicionan entre ellos por otro clan, Eragon. No se hace, a no ser que desees despertarte una noche con una daga clavada en el pecho. ¿Me estás amenazando?, preguntó Eragon en voz baja. Oryx soltó una maldición y golpeó el granito con el hacha. No, yo nunca levantaría una mano contra ti, Eragon. Tú eres mi hermano adoptivo. Eres el único jinete libre de la influencia de Galbatorix, y que me parta un rayo si no te he cogido aprecio durante nuestros viajes. Pero que yo no te haría daño no significa que el resto del Ingentium se demuestre tan tolerante. Lo digo no como una amenaza, sino como una constatación. Tienes que comprender esto, Eragon. Si el clan se entera de que has prestado tu apoyo a otro, quizá yo no sea capaz de contenerlo. A pesar de que eres un invitado y de que las leyes de hospitalidad te protegen, si hablas contra el Ingentium, el clan te verá como un traidor, y no es costumbre entre nosotros permitir que un traidor se quede con nosotros. ¿Me comprendes, Eragon? ¿Qué esperas de mí? Abrió los brazos y empezó a caminar arriba y abajo delante de Orig. También le hice un juramento a Nasuada, y esas fueron las órdenes que me dio. Y también te comprometiste con el Drowning Ingentium, rugió Orig. Eragon se detuvo y miró al enano. ¿Harías que yo condenara a la Gaesia entera para poder mantenerte como líder entre tus clanes? No me insultes. Entonces no me pidas lo que me es imposible. Te apoyaré si es posible que asciendas al trono. Si no, no lo haré.
Tú te preocupas por el Drugmin Ingemption y por tu raza, mientras que mi deber consiste en preocuparme por ellos y también por Alagaesia. Eragon se dejó caer sobre el frío tronco de un árbol. Y yo no puedo permitirme ofenderte ni a ti ni a tú, quiero decir, a nuestro clan, ni tampoco al resto del reino de los enanos. Oric, en un tono más suave, repuso: Hay otra forma, Eragon. Sería más difícil para ti, pero resolvería tu dilema. ¿Ah? ¿Y cuál sería esa solución milagrosa? Oric se sujetó el hacha en el cinturón, se acercó a Eragon, le cogió por los antebrazos y le miró a los ojos. Confía en que haré lo correcto, Eragon asesino de sombra. Dame la lealtad que me profesarías si hubieras nacido como en el Drumming Ingentium. Los que están bajo mi gobierno no se atreverían a hablar contra su propio Grimborid a favor de otro clan. Si un Grimborid golpea mal la piedra, es responsabilidad suya, pero eso no significa que yo haga caso omiso de tus preocupaciones. Bajó la vista un momento y luego añadió: Si no consigo ser rey, confía en que no estaré tan ciego por el ansia de poder que no seré capaz de reconocer mi fracaso. Si eso sucediera, y no es que crea que vaya a suceder, entonces, por mi propia voluntad, ofreceré apoyo a uno de los demás candidatos, ya que tengo tan poco deseo como tú de ser elegido a un Grimborid contrario a los Bardenos. Y si ayuda a subir a otro al trono, el estatus y el prestigio que pondré al servicio de ese jefe de clan incluirá, por su misma naturaleza, los tuyos, ya que eres un Ingentium. ¿Confiarás en mí, Eragon? ¿Me aceptarás como tu Grimborid, como hacen todos los que me han jurado lealtad? Eragon gruñó, apoyó la cabeza contra el robusto árbol y miró las retorcidas y blancas ramas sumidas en la niebla. Confianza. De entre todas las cosas que Oric hubiera podido pedirle, esa era la más difícil de prometer. A Eragon le gustaba Oric, pero subordinarse a su autoridad, cuando había tanto en juego, sería ceder todavía una parte mayor de su libertad, una idea que detestaba. Y junto con su libertad, implicaba renunciar a parte de su responsabilidad en el destino de Alagaesia. Eragon se sentía como si estuviera colgado de un precipicio, y Oric intentara convencerle de que había un saliente a unos metros por debajo de él. Eragon no conseguía soltarse por miedo a precipitarse en el desastre. No seré un sirviente descerebrado a quien puedas dar órdenes, afirmó Eragon. Cuando se trate de asuntos del Drugmin Ingemptium, delegaré en ti, pero en todo lo demás no tendrás ningún dominio sobre mí. Oric asintió con expresión de seriedad. No me preocupa cuál es la misión que te ha encomendado Nasuada, ni a quién mates mientras luchas contra el Imperio. No, lo que me hace sentir inquieto por la noche, mientras debería estar durmiendo tan profundamente como Arglem en su cueva, es imaginar que intentas influir en los votos de los clanes. Tus intenciones son nobles, lo sé, pero nobles o no, no estás familiarizado con nuestra política, por mucho que Nasuada te haya enseñado. Sé de lo que estoy hablando, Eragon. Déjame dirigirla de la manera que yo considere apropiada. Es para lo que Odgar me preparó durante toda mi vida. Eragon lanzó un suspiro y con una sensación de precipitarse al vacío dijo: Muy bien, en cuanto a la sucesión, haré lo que tú consideres más adecuado. Grimborid Oric. Una amplia sonrisa iluminó el rostro de Oric. Apretó el brazo de Eragon y tras soltarlo dijo: Ah, gracias, Eragon. No sabes lo que esto significa para mí. No lo olvidaré, aunque viva 200 años y mi barba sea tan larga que llegue hasta el suelo. Eragon no pudo reprimir una sonrisa. Bueno, espero que no crezca tanto. Tropezarías con ella constantemente. Quizás sí, dijo Oric riéndose. Además, creo que Ivedra me la cortaría en cuanto me llegara a las rodillas. Tiene una opinión muy formada acerca de la longitud adecuada de una barba. Oric iba a la cabeza mientras ambos se alejaban del bosque de piedra y atravesaban la niebla gris que se arremolinaba entre los troncos calcificados. Se reunieron de nuevo con los 12 guerreros de Oric y luego empezaron a descender por la ladera del monte Tardrun. Cuando llegaron al fondo del valle, continuaron en línea recta hasta el otro lado, y allí los enanos llevaron a Eragon a un túnel que estaba tan bien escondido en la roca que él solo nunca hubiera encontrado su entrada. Eragon dejó atrás la pálida luz del sol y el aire fresco de las montañas con reticencia,
y se adentraron en la oscuridad del túnel. El pasillo tenía 2 metros y medio de ancho y casi 2 metros de altura, aún bastante bajo para Eragon. Igual que todos los túneles de los enanos que había visitado, era completamente recto. Eragon miró hacia atrás en el momento en que el enano Far estaba cerrando la placa de piedra que servía de puerta y sumía al grupo en la oscuridad. Al cabo de un momento, los enanos ya habían sacado las antorchas sin llama y 14 puntos luminosos de diferentes colores iluminaron el túnel. Oric le dio una a Eragon. Entonces iniciaron el trayecto hacia las raíces de la montaña, y los cascos de los ponis llenaron el aire con unos ecos metálicos que parecían chillidos espectrales. Eragon esbozó una mueca al pensar que tendría que oír ese ruido durante todo el trayecto hasta Fatherdur, porque allí era donde terminaba el túnel, a muchas leguas de donde se encontraban. Encogió la espada y sujetó las tiras de su fardo. Deseó estar con Saphira volando muy alto por encima del suelo. Los muertos sonrientes. Roran se agachó y miró a través del entramado de ramas de sauce. A unos 200 metros, 53 soldados y conductores de convoys se encontraban sentados alrededor de 3 hogueras, cenando a la luz menguante del final de la tarde. Los hombres se habían detenido en esa amplia ribera cubierta de hierba al lado de un río sin nombre. Los carros, repletos de suministros para las tropas de Galbatorix, formaban un círculo mal dibujado alrededor de las hogueras. Un buen número de bueyes con las patas atadas pastaban detrás del campamento y mugían de vez en cuando. A unos 20 metros aproximadamente, siguiendo la corriente del río, se levantaba un alto terraplén que impedía que sufrieran un ataque o que escaparan de esa zona. ¿En qué estarían pensando?, se preguntó Roran. En territorio hostil era una cuestión de prudencia acampar en un lugar que fuera defendible, lo cual se conseguía a menudo si se encontraba una formación natural que protegiera la parte posterior del campamento. A pesar de ello, era necesario elegir un lugar del cual se pudiera huir en caso de emboscada. Dadas las circunstancias, a Roran y a los guerreros que se hallaban bajo las órdenes de Martland les resultaría muy fácil salir de detrás de los arbustos que los ocultaban y atrapar a los hombres del Imperio en el vértice de la V que formaba el terraplén de tierra y el río. Roran se sentía desconcertado por el hecho de que unos soldados bien entrenados hubieran cometido un error tan evidente. Quizá sean de una ciudad, pensó, o quizá simplemente no tienen experiencia. Frunció el ceño. Entonces, ¿por qué les han confiado una misión tan importante? ¿Has encontrado alguna trampa?, preguntó. No había necesitado girar la cabeza para saber que Karn se encontraba detrás de él, igual que Almar y los demás hombres, excepto con los 4 espadachines que se habían unido a Martland para reemplazar a los que habían muerto o que habían resultado gravemente heridos durante la última batalla. Roran había luchado al lado de todos los hombres de ese grupo. A pesar de que no todos ellos les gustaba, les hubiera confiado la vida, igual que ellos a él. Ese era un vínculo que trascendía la edad o la clase social. Después de la primera batalla, Roran se sorprendió al darse cuenta de hasta qué punto se sentía cerca de esos hombres y de lo cálidos que ellos se mostraban con él. No, ninguna, murmuró Karn. Pero es posible que hayan inventado algún hechizo nuevo que no seas capaz de detectar. Sí. ¿Hay algún mago entre ellos? No lo puedo asegurar, pero no, creo que no. Roran apartó una rama de sauce para tener una visión más completa de la disposición de los carros. No me gusta, gruñó. Un mago acompañaba al otro convoy. ¿Por qué no hay ninguno en este? Hay menos magos de los que crees. Ya. Roran se rascó la barba. Todavía estaba preocupado por la aparente falta de sentido común de esos soldados. Es posible que intenten provocar un ataque. No me parecen preparados para hacerle frente, pero a veces las cosas no son lo que parecen. ¿Qué trampa nos pueden haber preparado?, pensó Roran. No hay nadie más en 30 leguas a la redonda, y la última vez que se vio a Murtagh y a Espina se dirigían hacia el norte desde Feinster. Haz la señal, dijo,
pero dile a Martland que me preocupa que hayan acampado aquí. O bien son unos idiotas, o bien tienen alguna defensa invisible contra nosotros, magia o algún truco del rey. Se hizo un silencio, y luego la he mandado. Marland dice que comparte tu preocupación, pero que a no ser que quieras volver corriendo con Nasuada, con el rabo entre las piernas, probemos suerte. Roran gruñó y dio la espalda a los soldados. Hizo un gesto con la cabeza y todos se alejaron, caminando a cuatro patas, hacia el lugar donde habían dejado los caballos. Al llegar, Roran se puso de pie y montó a Nieve de Fuego. —Buf, quieto, chico —susurró dándole unos golpecitos al semental, que no dejaba de cabecear. A la tenue luz, las patas y la grupa de su caballo despedían un destello plateado. Roran deseó de nuevo que su caballo fuera menos visible. Un zaino, tal vez. Cogió el escudo, que colgaba de la silla de montar, y se lo ajustó al brazo izquierdo. Luego se sacó el martillo del cinturón. Tragó saliva y con una tensión entre los hombros que ya le era familiar, sujetó bien la herramienta. Cuando los 5 hombres estuvieron preparados, Karn levantó un dedo, entrecerró los ojos e hizo una mueca con los labios, como si estuviera hablando consigo mismo. Se oyó el sonido de un grillo cerca. Entonces una luz de un blanco puro y brillante, como la del mediodía, iluminó el paisaje. Inmediatamente Roran se cubrió con el escudo y se agachó sobre la silla de montar. El brillante haz de luz procedía de algún punto por encima del campamento. Roran resistió la tentación de mirar exactamente de dónde. Con un grito, espoleó a Nieve de Fuego y se agachó sobre el cuello del animal en cuanto éste inició el galope. Karn y los demás soldados que estaban a su lado hicieron lo mismo blandiendo las armas. Las ramas de los árboles arañaron la espalda y la cabeza de Roran hasta que el caballo salió de entre los árboles galopando a toda velocidad hacia el campamento. Otros 2 grupos de hombres a caballo también se precipitaban hacia el campamento. Uno de ellos estaba dirigido por Badland, el otro por Urhart. Los soldados y los conductores de los carros gritaron, alarmados, y se cubrieron los ojos. Tropezando como si estuvieran ciegos, se dispersaron en busca de sus armas e intentaron colocarse en posición para rechazar el ataque. Roran no frenó a Nieve de Fuego, volvió a espolear al semental y se puso de pie en los estribos, sujetándose con fuerza, mientras el caballo saltaba por la estrecha abertura que quedaba entre 2 carros. Cuando aterrizaron, los dientes le castañearon y Nieve de Fuego levantó una nube de tierra que cayó encima de una de las hogueras y provocó un intenso chisporroteo. El resto del grupo de Roran también saltó por entre los vagones. Sabiendo que ellos se encargarían de los hombres que había quedado detrás de él, Roran se concentró en los que tenía delante. Condujo a Nieve de Fuego directamente hacia el hombre que tenía más cerca, y de un golpe de martillo le rompió la nariz, haciendo que se le llenara toda la cara de sangre. Roran acabó con él con un segundo golpe en la cabeza, e inmediatamente esquivó la espada de otro soldado. Más allá, en la curvada hilera de carros, Marland, Urlar y sus hombres también saltaron al campamento con un estallido de cascos de caballo y de armaduras y armas metálicas. Uno de sus caballos resultó herido por la lanza de un soldado y se desplomó al suelo con un relincho. Roran detuvo el segundo golpe de espada del soldado y le golpeó la mano, rompiéndole los huesos y obligándole a soltar el arma. Sin pausa, Roran lo golpeó en el centro de la túnica roja y le rompió el esternón. Lo derribó y lo dejó mortalmente herido. Roran miró hacia atrás en busca de su siguiente contrincante. Los músculos le vibraban con una excitación frenética. Todo, a su alrededor, aparecía a sus ojos con gran detalle y claridad, como si estuviera tallado en cristal. Se sentía invencible, invulnerable. Incluso el tiempo parecía dilatarse y ralentizarse. Por delante de él apareció volando una polilla aturdida que parecía nadar en miel. En ese momento, unas manos lo agarraron por la parte trasera de la cota de malla y tirando de él lo desmontaron de Nieve de Fuego y lo hicieron caer al suelo, dejándolo sin respiración. La visión se le oscureció por un momento. Cuando se recuperó, vio que el primer soldado que había atacado estaba sentado encima de su pecho, ahogándolo. El soldado bloqueaba el haz de luz que Karn había creado en el cielo, y un halo blanco le rodeaba la cabeza y los hombros.
lo cual sumía los rasgos de su cara en la sombra. Roran no pudo distinguir nada de él, excepto el brillo de los dientes. El soldado apretaba los dedos alrededor del cuello de Roran, que se esforzaba por respirar. Tanteó a su alrededor en busca del martillo, que se le había caído, pero no lo encontró. Entonces tensó el cuello para evitar que el soldado le quitara la vida. Sacó la daga que llevaba en el cinturón y atravesó con ella la cota de malla del hombre, clavándosela entre las costillas del costado izquierdo. El soldado no reaccionó, ni siquiera aflojó el cuello de Roran, sino que emitió una risa gorjeante. Esa risa, entrecortada y pavorosa, extremadamente desagradable, dejó helado de miedo a Roran. Le recordaba a la que había oído mientras observaba a los bardenos luchar contra los hombres que no sentían dolor en el campo al lado del río Gied. Al instante comprendió por qué los soldados habían elegido tal mal el lugar para acampar. No les importa quedar atrapados, porque no podemos hacerles daño. El campo de visión de Roran adquirió un tono rojizo y unos puntos amarillos flotaban ante sus ojos. Casi a punto de caer inconsciente, arrancó la daga y la volvió a clavar hacia arriba, en la axila del soldado, y la removió en la herida. Un chorro de sangre le cubrió la mano, pero no pareció que el soldado se diera cuenta. El mundo explotó en manchas de colores. El soldado le golpeó la cabeza a Roran contra el suelo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Roran levantó las caderas en un inútil intento de quitarse de encima a su enemigo. Ciego y desesperado, asestó un golpe de daga hacia donde creía que debía de encontrarse el rostro del soldado, y notó que el filo se clavaba en la carne. Retiró ligeramente el arma y luego la volvió a clavar en esa dirección. Sintió el impacto de la punta contra el hueso. La presión en el cuello de Roran desapareció. Se quedó donde estaba, con la respiración entrecortada. Luego se dio la vuelta a un lado y vomitó. La garganta le ardía. Todavía, tosiendo y con la respiración entrecortada, se puso en pie, tambaleándose, y vio que el soldado estaba tumbado, inmóvil, a su lado. El mango de la daga le sobresalía de la fosa nasal izquierda. «¡Atacad con la cabeza!», gritó Roran, a pesar del dolor que sentía en la garganta. «¡La cabeza!». Dejó la daga clavada en la fosa nasal del soldado y cogió el martillo del suelo al tiempo que recogía una lanza abandonada, que sujetó con la mano en la que llevaba el escudo. Saltó por encima del cuerpo de su rival y corrió hacia Almar, que seguía en pie y luchaba él solo contra 3 soldados. Antes de que éstos lo vieran, Roran golpeó a 2 de ellos en la cabeza con tanta fuerza que les rompió los yelmos. Dejó el tercero para Almar y saltó hacia el soldado que había dado por muerto con el esternón roto. El hombre se encontraba sentado y apoyado en la rueda de uno de los carros. Escupía sangre y se esforzaba por colocar una flecha en el arco. Roran le clavó la lanza en el ojo. Cuando la arrancó, de la punta colgaban pedazos de carne gris. Entonces se le ocurrió una idea. Aflojó la lanza contra un hombre de túnica roja que se encontraba al otro lado de la hoguera más cercana, empalándole a través del torso, y luego sacó el martillo de debajo del cinturón y le golpeó en la frente. Entonces apoyó la espalda contra uno de los carros y empezó a disparar a los soldados que corrían por el campamento en un intento de o bien matarlos con un golpe certero en el rostro, la garganta o el corazón, o bien dejarlos lisiados para que sus compañeros pudieran acabar con ellos con mayor facilidad. Pensó que, por lo menos, un soldado herido podría desangrarse hasta morir antes de que la batalla terminara. La confianza inicial del ataque se había convertido en confusión. Los bardenos se encontraban dispersos y descorazonados. Algunos de sus corceles, otros a pie, la mayoría de ellos estaban heridos. Al menos 5 de ellos, por lo que Roran había podido deducir, habían muerto cuando los soldados a quienes creían muertos habían vuelto a atacarlos. Era imposible decir, en medio de esa multitud de cuerpos que se retorcían, cuántos soldados quedaban, pero Roran se dio cuenta de que su número continuaba superando a los aproximadamente 25 bardenos que sobrevivían. Podrían hacernos pedazos con las manos mientras intentábamos acabar con ellos. Observó la frenética escena que se desarrollaba a su alrededor mientras buscaba a Nieve de Fuego. Vio que el caballo blanco se había alejado río abajo y que se encontraba parado debajo de un sauce con las fosas nasales dilatadas y las orejas aplastadas contra el cráneo. Con el arco, Roran mató a 4 soldados más e hirió a una veintena aproximadamente.
Cuando solamente le quedaban 2 flechas, vio a Karn de pie al otro lado del campo luchando contra un soldado, al lado de una tienda incendiada. Tensó el arco hasta que las plumas de las flechas le tocaron la oreja y la disparó. Acertó al soldado en el pecho. Karn lo decapitó. Roran tiró el arco al suelo y con el martillo en la mano corrió hacia Karn y gritó: ¿No puedes matarlos con la magia? Por unos instantes lo único que Karn pudo hacer fue jadear. Luego negó con la cabeza y dijo: Todos los hechizos que he lanzado han sido bloqueados. La luz de la tienda incendiada le iluminaba un lado del rostro. Roran soltó una maldición. ¡Juntos, entonces! Gritó y levantó el escudo. Hombro con hombro avanzaron hasta el siguiente grupo de soldados, un puñado de 8 hombres que rodeaban a 3 bardenos. Los siguientes minutos fueron como un espasmo continuado de armas volando, carne arrancada y latigazos de dolor para Roran. Los soldados tardaban más en cansarse que los hombres normales. Nunca evitaban un ataque, y tampoco veían sus fuerzas debilitadas a pesar de sufrir las heridas más terribles. El esfuerzo en la lucha era tan grande que Roran volvió a sentir náuseas. Cuando el 8.º soldado hubo caído, se inclinó hacia adelante y volvió a vomitar. Luego escupió para sacar toda la bilis. Uno de los bardenos a quien había intentado rescatar había muerto durante la lucha a causa de una cuchillada en los riñones, pero los 2 que todavía quedaban unieron sus fuerzas a las de Roran y de Karn. Con ellos cargaron contra el siguiente grupo de soldados. «¡Llevémoslos hacia el río!», gritó Roran. Pensaron que quizá el agua y el fango podría entorpecer los movimientos de los soldados y permitiría a los bardenos tomar ventaja. No muy lejos de allí, Marlan había conseguido volver a formar a los 12 bardenos que todavía estaban en sus monturas y ya estaban haciendo lo que Roran había indicado: llevar a los soldados hacia las relucientes aguas. Los soldados y los pocos conductores de carro que quedaban con vida se resistían, lanzaban los escudos contra los hombres que iban a pie, tiraban las lanzas contra los caballos, pero a pesar de esa violencia oposición, los bardenos los obligaron a retirarse, paso a paso, hasta que los hombres de túnica carmesí estuvieron hundidos hasta las rodillas en la rápida corriente del río, y medio cegados por la extraña luz que se vertía encima de ellos. «¡Mantened la formación!», gritó Marlan, mientras desmontaba y se colocaba con las piernas abiertas en el extremo de la orilla del río. «¡No les dejéis llegar a la orilla!». Roran se agachó un poco, plantó los pies en la tierra blanda, en una posición cómoda, y esperó a que el soldado más alto que estaba en el agua a unos metros de él lo atacara. El soldado lanzó un rugido y se precipitó fuera del agua, blandiendo la espada contra Roran, que paró el golpe con el escudo y le devolvió un golpe de martillo, pero el soldado también se defendió con el escudo y le asestó un golpe en las piernas. Intercambiaron golpes durante unos segundos, pero ninguno de ellos consiguió herir al otro. Entonces Roran le rompió el antebrazo y le hizo retroceder unos pasos. El soldado se limitó a sonreír y emitió una risa aterradora y amarga. Roran se preguntó si él o alguno de sus compañeros sobrevivirían a esa noche. «Son más difíciles de matar que las serpientes. Podríamos hacerlos pedazos y continuarían atacándonos, a no ser que les diéramos en algún punto vital». En el siguiente pensamiento se le desvaneció en cuanto el soldado volvió a cargar contra él con la espada brillante, como una lengua de fuego bajo una pálida luz. La batalla se tornó una pesadilla para Roran. La extraña y funesta luz otorgaba a las aguas y a los soldados un cariz sobrenatural. Los despojaba de color y proyectaba unas sombras largas y afiladas por encima de las cambiantes aguas, mientras que a su alrededor la noche reinaba. Roran rechazaba una y otra vez a golpes de martillo a los soldados que lo atacaban hasta que quedaban irreconocibles, a pesar de lo cual no morían. Con cada golpe las aguas se teñían de rojo, como si unos chorros de tinta roja cayeran en ellas y se alejaran arrastrados por la corriente. Cada golpe era igual al anterior, hasta el punto de que Roran se sintió anestesiado y horrorizado. Por muy fuerte que golpeara, siempre aparecía otro soldado mutilado que se arrojaba contra él para apuñalarlo. Por otro lado, constantemente se oía la demencial risa de esos hombres, a quienes sabía muertos, pero que continuaban manteniendo una apariencia de vida a pesar de que los bardenos destrozaban sus cuerpos. Y entonces, silencio.
Roran permaneció agachado tras el escudo con el martillo medio levantado, jadeando y empapado en sudor y sangre. Tardó un minuto en comprender que no había nadie más en el agua, delante de él. Miró a izquierda y a derecha 3 veces, incapaz de comprender que los soldados estaban por fin y afortunadamente muertos de forma irrevocable. Un cuerpo pasó flotando por delante de él en las brillantes aguas. En ese momento, una mano le cogió por el brazo derecho. Roran dejó escapar un grito inarticulado. Se dio la vuelta rápidamente, gruñendo e intentando desasirse, y vio a Karn a su lado. El pálido hechicero estaba empapado de sangre. «¡Hemos vencido, Roran! ¡Se han ido! ¡Los hemos derrotado!». Roran dejó caer los brazos y echó la cabeza hacia atrás, demasiado cansado incluso para sentarse. Se sentía como si sus sentidos se hubieran agudizado de forma anormal, y al mismo tiempo sus emociones habían quedado enterradas, ensordecidas, enmudecidas en algún profundo lugar de su interior. Se alegraba de que fuera así, de otra forma se hubiera vuelto loco. «Reuníos e inspeccionad los carros», gritó Martland. «Cuanto antes os mováis, antes nos iremos de este maldito lugar. Karn, atiende a Welmar. No me gusta el aspecto de ese corte». Roran, con un enorme esfuerzo, se dio la vuelta y se alejó de la orilla en dirección al carro más cercano. Parpadeando, a causa del sudor que le caía por la frente, vio que del número inicial de fuerzas solo quedaban en pie 9. Apartó ese pensamiento de la mente. Lamentalo luego. Ahora no. Mientras Marlan atravesaba el campo sembrado de cuerpos, un soldado que a Roran le había parecido muerto levantó la espada y desde el suelo le cortó la mano derecha al conde. Marlan, con un movimiento tan ágil que pareció ensayado, le quitó la espada de un golpe al soldado, se arrodilló encima del cuello del hombre y con la mano izquierda se sacó una daga del cinturón y lo apuñaló en los oídos hasta matarlo. Con el rostro rojo y una expresión de dolor, Marlan se llevó el muñón bajo una sila izquierda y apartó a todo aquel que quiso acercarse. «¡Dejadme solo! Ni siquiera es una herida. ¡Id a los carros! A no ser que os deis prisa, pasaremos aquí tanto tiempo que la barba se me pondrá blanca como la nieve. ¡Vamos!». Al ver que Karn se negaba a moverse, Marlan frunció el ceño y gritó: «¡Ponte en movimiento o te azotaré por insubordinación! ¡Eso haré!». Karn levantó la mano cortada de Marlan. «Quizá pueda volver a colocársela, pero tardaré unos minutos». «¡Ah, maldita sea! ¡Dame eso!», exclamó Marlan, mientras le arrebataba la mano a Karn y se la guardaba en la túnica. «Deja de preocuparte por mí y salva a Welmar y a Linden, si puedes. Ya intentarás colocármela cuando hayamos puesto unas cuantas leguas entre nosotros y estos monstruos». «Quizá entonces ya sea demasiado tarde», dijo Karn. «Es una orden, hechicero, no una petición», repuso con voz atronadora Marlan. Mientras Karn se alejaba, el conde se arrancó la manga de la túnica con los dientes por encima del muñón y volvió a colocárselo bajo la axila izquierda. Tenía el rostro empapado en sudor. «Bien, ¿qué condenados artículos se esconden en esos malditos carros?». «¡Cuerda!», gritó alguien. «¡Whisky!», gritó otro. Marlan soltó un gruñido. «Ulfhar, anota las cifras por mí». Roran ayudó a los demás mientras se movían por los carros y comunicaban el contenido a Ulfhar. Después degollaron a los bueyes y prendieron fuego a los carros, igual que la otra vez. Cuando terminaron, reunieron a los caballos, ataron a los heridos a la silla y montaron. Cuando estuvieron preparados para partir, Karn hizo un gesto hacia el rayo de luz en el cielo y murmuró una larga y complicada palabra. La noche envolvió el mundo. Roran levantó la vista y vio el rostro parpadeante de Karn sobreimpreso en la pálida luz de las estrellas. Cuando volvió a acostumbrarse a la oscuridad, percibió las formas grises de miles de polillas desorientadas que cruzaban el cielo como sombras de hombres. Con un peso en el corazón, Roran espoleó a Nieve de Fuego y se alejó de los restos del convoy.